La psicología en el deporte tiene un papel fundamental para el rendimiento deportivo y hoy tengo conmigo a una persona que realmente me hace mucha ilusión porque es un psicólogo deportivo y además está especializado en eSports. Dani García, ¿cómo estás? Espero que súper bien y me encantaría ya para empezar a lanzarte la pregunta ¿por qué un deportista tradicional, entre muchas comillas, debería quedarse a escuchar una charla con nosotros hablando de psicología, eSports y todo este salseo? Cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien. Lo primero, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Y para mí la psicología deportiva tiene muchos conceptos que son los mismos, tanto para deportistas de cualquier deporte, eSports, incluso para gente de a pie que a lo mejor no tiene el deporte como un pilar en su vida, pero hay un montón de conceptos que son los mismos al final del día. Súper, así que no te muevas de donde estés y no te quites, vamos, ni Spotify, ni YouTube, ni ninguna de estas aplicaciones para seguir escuchando esta charla que sin ninguna duda va a ser brutal. Eso sí, Dani, estás obligadísimo porque tengo mucha curiosidad por qué meterte dentro de lo que es la psicología, que es un mundo enorme, en los eSports. ¿Eras mega fan? ¿Jugabas full? ¿Tenías mucha curiosidad? Cuéntanos un poquito esto. Pues es curioso, yo estudié la carrera en Reino Unido y incluso antes de irme a Reino Unido, yo estaba entrenando en fútbol, yo era entrenador de fútbol y estando allí yo pues me estaba sacando los cursos de entrenador en Inglaterra y todo, pero claro, llegó la famosa pandemia, ¿no? Y cambió un poco todo, entonces pues con tanto tiempo para reflexionar y demás, pues me di cuenta que existía este nicho, porque yo, lo que has dicho, ¿no? Yo al final conozco el mundo de los eSports porque me ha encantado jugar a videojuegos siempre desde pequeño, creo que es uno de mis hobbies principales, ¿no? Y un poco pensé, hostia, existe este mundo, creo que está más avanzado de lo que yo creo que hay muchísimo que explotar de aquí, dije, pues voy a intentarlo, ¿no? A darle muchísima caña, qué guay, me parece top. Para la gente que nos está escuchando, como decía, hay muchos deportistas de deportes, vamos a decirlo así, como más clásicos. Me encantaría que comentaras un poquito cuál ha sido tu experiencia dentro de este mundo de los eSports. ¿Dónde has estado? ¿Con quién has trabajado un poquito? Creo que puede ser muy interesante. Incluso, ¿cómo te llegaste a meter específicamente en este mundo? Porque probablemente no es algo que mucha gente diga, vale, pues se empieza por aquí, ¿no? Tengo que estudiar esto y empezar aquí. Cuéntanos. Pues empecé un poco desde abajo. O sea, yo lo que hice fue un poco... Como estaba un poco perdido, lo que hice fue buscar cursos y nada, me hice un curso así cortito online, más que para introducir nuevos conceptos, porque ya yo venía fresco de la carrera, ¿no? Un poco para ver qué es lo que realmente se estaba utilizando hoy en día, qué herramientas, qué estructura seguían la gente o los psicólogos que había ahora mismo en eSports. Y un poco le di forma a eso. Y lo que hice fue literalmente buscar a todos los clubes de España de primera, segunda división, todo el que se me ocurrió, y le escribí un email a todo el mundo diciendo quiero trabajar. Y al final empecé en un club que estaba en segunda división española en aquel momento. Y pues como la mayoría de gente empecé un poco lo que se llama de prácticas, que creo que es como la gente le llama trabajar y no cobrar, pero... Detalles técnicos. Exactamente, ¿no? Okay. Pero nada, empecé ahí, aprendí mucho y de ahí pues surgió una oportunidad, una oferta de trabajo en un club de primera división. Y lo curioso es que yo apliqué, se llamaba Movistar Riders, el club. Yo apliqué para ser el psicólogo de un juego en específico que se llama Counter-Strike, CSGO. Y llegué hasta la fase final y me dijeron que mi perfil no cuadraba, pero que estaban abriendo el proceso para otro juego diferente en el que mi perfil sí cuadraba, entonces como que pasé de un juego a otro, ¿no? Okay. No conseguí la entrevista para el juego en específico, pero me pillaron para la otra, ¿no? Y nada, pues de ahí estuve 1 año y medio trabajando en Madrid, ahí en las oficinas, y me surgió la oportunidad porque hubo una fusión, ¿no? Este club se fusionó con COI, el club de Ibai, y con Mad Lions, que es otro club de una empresa canadiense, que tienen plaza en la liga de League of Legends europea, ¿no? Que es un poco la mayor liga europea que compite a nivel mundial. La LEC se llama. La LEC, ok.
Y nada, fui a trabajar y estuve todo el año pasado trabajando en Berlín con el equipo de League of Legends de KOI. Súper, perfecto. ¿Llegaste a trabajar con este ente de las redes sociales llamado Ibai Llanos de forma estrecha? Le he conocido. Ok. Hola, muy buenas, Hola, ¿qué buenas. tal? Pero al final del día no es... estando en Berlín también es difícil, ¿no? Él ha venido de visita a enseñar un poco cómo es el mundillo y todo esto, pero vamos, no he entablado más que un qué tal, todo bien y poco más. Súper. Hay una cosa que comentabas ahora que me parece brutal y súper interesante, ¿no? Y es que desde fuera quizá habrán dicho, ostras, ¿cómo que aplicabas hacia un juego y no llegabas a cumplir el perfil, pero sí para otro juego? Esto desde lo que serían los deportes tradicionales, vamos a decirlo así, serían dos deportes completamente diferentes dentro de lo que son los deportes electrónicos, ¿es correcto? Sí, o sea, es un Importante, poco complicado porque al final es lo mismo pero diferente, ¿no? Pero varía mucho los formatos de competición dependiendo del juego. La razón por la que a lo mejor no daba mi perfil en el Counter-Strike es porque las competiciones a lo mejor se pueden asemejar un poco a las del tenis, Okay. ¿no? Tú tienes varios torneos a lo largo del año, tú eliges cuáles quieres jugar y cuáles no. Y obviamente hay ciertos que son más importantes y demás, entonces esos los intenta jugar todo el mundo. Hay diferentes clasificatorios, te puedes clasificar de muchas maneras y demás. Y el League of Legends tiene un formato más parecido a lo mejor a lo que sería el baloncesto o el fútbol, pues que tiene una fase regular con su liga y te clasificas a playoffs y de ahí pues hay eliminatorias y demás, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cada juego pues, es un poco un mundo, ¿no? Ok, o sea que en este caso tú entraste a jugar más en este tipo de deportes, más como un deporte estilo fútbol-básquet, pero aplicado al eSports. ¿Estabas en el LoL? Sí. Ok, en el League of Legends. League of Legends, sí. Vamos a matizar estas cositas. Súper. En este caso me encantaría que nos pudieras explicar un poquito cuáles son las principales diferencias en lo que es la preparación psicológica entre unos esports como podría ser el League of Legends respecto a un fútbol, por ejemplo, que sería como equiparable, ¿no? Quizá en repercusión, League of Legends como muy conocido, creo que también dentro de este mundo. No sé si sería como el equivalente al fútbol dentro de los deportes tradicionales. O quizá hay otro juego. Yo te diría que los más populares son el League of Legends y el Counter-Strike. Lo que pasa es que el League of Legends en Asia es otro nivel. En Corea y en China probablemente se podrían equiparar tanto los sueldos como la repercusión al fútbol. O sea, ganan muchísimo dinero porque también generan muchísimo dinero. La gente el fin de semana no se va a casa a ver el fútbol, se va a casa a ver el LOL. O sea, están totalmente dentro de la sociedad, ¿no? Al final, muchos chavales en el instituto quieren ser como los deportistas electrónicos, ¿no? Quieren ser Faker, ¿no? Que es el jugador coreano más importante, yo creo que de la historia de los esports en general. Todos quieren ser como él, ¿no? Y es, pues, allí sí que está metido que se puede... O sea, es una profesión, ¿no? Y es un sueño de muchos chavales. Qué guay. Me parece fascinante. Sí. Esto. Y para mí la principal diferencia, creo que el perfil de los jugadores, la personalidad de los jugadores es totalmente diferente. Vale. O sea, creo que es una consecuencia simplemente de un chaval, por ejemplo, cuando juega al fútbol o al básquet, normalmente empieza a jugar cuando es muy jovencito, ¿no? Hay chicos que con 3, 4, 5 años ya están dando patadas a un balón o ya están tirando a canasta, ¿no? Entonces, creo que eso les acostumbra a estar compitiendo, les acostumbra a ganar, a perder, a lidiar con frustración, les acostumbra a tener compañeros, a tener dinámicas de grupo y se desarrollan pues mucho más, ¿no? En cambio, en los esports muchas veces los chavales un poco se han desarrollado jugando ellos solos en su habitación, prácticamente sin hablar con nadie, porque en concreto el League of Legends no te comunicas por voz. Cuando juegas tú en tu casa no tienes por qué comunicarte por voz. Simplemente te comunicas dentro del juego escribiendo o lo que sea. Entonces, esa habilidad social les cuesta más y luego aparte, como llevan mucho menos tiempo profesionalizado, hay un montón de pilares que tiene el deporte que los esports no lo tienen, ¿no? Para mí,
el principal pilar del rendimiento es la rutina. Y creo que la mayoría de deportistas, no te voy a decir ya ni profesionales, pero amateur, la rutina no es un problema, ¿no? Porque para mí uno de los pilares de la rutina es el ejercicio físico. Y obviamente si tú eres deportista, ejercicio físico estás haciendo. Pero muchos deportistas de eSports no consideran que el ejercicio físico sea algo tan importante, ¿no? Ellos asienten y te dicen que sí un poco, pero no lo tienen calado dentro, ¿no? Cosa que yo creo que un deportista sí que lo tiene. Dentro de lo que son las estructuras de equipos de eSports, ya hablando a nivel como más profesional, vamos a decir en primera, quizá en segunda también, ahora no, me dirás, ¿cómo de integrado está todo un espacio, una infraestructura de psicólogo, incluso preparadores físicos, why not nutricionistas, porque me consta que hay algunos. ¿Cómo está toda esta estructura? Además, evidentemente, de entrenadores específicamente para el juego que sé que están y le meten muchas horas. ¿Hasta qué punto esto está muy incorporado o es muy residual? Pues en China y en Corea, bastante. Aquí en Europa, mucho menos. De hecho, te diría que a primer nivel europeo, no todos los equipos tienen psicólogo. Cosa que para mí, otra de las diferencias principales es que yo creo que los eSports tienen un componente psicológico mucho más grande. Porque al final, como no tienes nada físico, simplemente después sentarte en tu silla y utilizar el ordenador, no hay tanto componente físico. Entonces, yo creo que muchas veces un deportista o muchos deportistas, cuando son débiles mentalmente, a veces lo compensan siendo muy fuertes físicamente, ¿no? Pero eso no lo puedes hacer en los eSports, ¿no? Tú puedes ser muy bueno, pero si estás teniendo problemas psicológicos, creo que se te puede hacer muy cuesta arriba, ¿no? Y a lo mejor muchas veces pues no tienes escapatoria, porque estás tú solo enfrente del ordenador y es lo que hay, ¿no? A lo mejor no tienes tantos apoyos como alguien que está acostumbrado a estar en equipo y tienes compañeros que al final los ves todos los días que pasan un poco por lo mismo, ¿no? Pero eso, creo que todavía falta mucho camino en ese sentido, ¿no? Para mí, un aspecto muy importante de los deportes es el tema de la especialización. Creo que me parece muy importante que un equipo tenga su nutricionista, su psicólogo, su preparador físico, todo, pero prácticamente ningún equipo tiene uno de todo. O sea, es difícil, ¿no? Por desgracia, en los eSports se ha creado un rol que lo llaman performance coach. Que yo no sé si tú lo habrás oído alguna vez, pero yo no lo había oído en ningún otro deporte, solo en los eSports. Y básicamente es un tío que haga todo lo que tenga que ver con el rendimiento. Un todo en uno, ¿no? Como una navaja suiza prácticamente. Exactamente. Perfecto. Me encanta que lo digas porque creo que es algo interesante, ¿no? El hecho de valorar varios papeles, sobre todo entiendo que a nivel económico es un gasto mayor para el club. Ahora, más que un gasto, se podría plantear como una inversión, ¿no? Por eso también en países como los que dices de Asia, que están tan explotados, tan desarrollados en este ámbito, lo están priorizando con perfiles separados, porque están viendo que un profesional de la psicología que sea muy profesional específicamente sobre esto, evidentemente puede destacar muchísimo más. Comentabas que los problemas, ¿no?, relacionados con esta psicología entre un deportista de deportes electrónicos, de eSports, respecto a un deportista tradicional, vamos a decirlo así, son bastante diferentes. ¿Cuáles son los problemas más habituales que te encuentras tú o que te habías encontrado tú propiamente con estos deportistas de eSports? Muchos llevan muy mal el tema de la frustración y lidiar con la frustración y ganar y perder y demás. El tema de la comunicación, tanto verbal como no verbal, también les cuesta porque no están acostumbrados a tener que comunicarse ni nada, ¿no? Y más en concreto la frustración, como tampoco están acostumbrados a tener compañeros de equipo que están al lado de ellos, pues muchas veces los errores de los demás no te impactan tanto. Porque si tú estás en tu casa y ves que un muñequito no hace lo que tú creías que iba a hacer, pues te puedes frustrar más o menos, ¿no? Pero si ya le pones cara, cuerpo y todo a esa persona, sí que pues muchas veces les choca más, ¿no? Y yo, por desgracia, con muchos deportistas he tenido que
negociar si el psicólogo es algo útil o no, ¿sabes? Hay mucha gente que tiene un estigma negativo del psicólogo porque pues cada persona es un mundo y todos tenemos nuestras experiencias. Has podido tener experiencias mejores o peores, entonces no todo el mundo parte desde el mismo punto, ¿no? Mientras que creo que en el deporte tradicional no hay más que ver, ¿no? Los deportistas de alto nivel. Yo siempre les ponía un vídeo de Michael Phelps cuando estábamos hablando de la visualización, ¿no? Les ponía un ejemplo de Michael Phelps porque creo que es alguien que utilizaba esta herramienta un montón y él decía que visualizaba desde los 13 años. Heavy, ¿eh? Entonces, si estamos hablando de que yo trabajaba en los esports en el equivalente a lo que sería pues un deportista de alto nivel mundial, porque al final en Europa compiten mundialmente, ¿no? Claro. Sí que es verdad que Asia tiene mucha ventaja y suelen ganar siempre, pero tú estás compitiendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, los deportistas tradicionales te sacan mucha ventaja en ese sentido. Comenta un poquito más, ¿qué es esto de la visualización que hacía Michael Phelps, que recomiendas tanto intuyo que a cualquier deportista de cualquier disciplina, ¿no? Independientemente del tipo de deporte? Sí, no solo a deportistas, sino yo creo que en tu vida diaria yo es algo que inconscientemente muchas veces hago, ¿no? Al final, básicamente visualizar es crearte un poco una imagen mental, como una pequeña historia, ¿no? De qué es lo que crees que va a pasar. Y entonces te vale mucho para estar preparado para cualquier tipo de situación, ¿no? Al final, lo que decía Phelps en este vídeo es que él, cuando se tiraba a nadar, sabía que tenía ventaja sobre el resto porque esta carrera ya la había vivido cientos de veces. Entonces, como que estaba preparado para cualquier caso. Muy sobrado, Phelps. Sí. Es que iba demasiado sobrado. Con mucha confianza, sí. El perro era muy bueno, la verdad que... Sí. O sea, a ver, yo creo que también ayuda que el tío era infinitamente superior al resto. O sea, creo que era una locura. Pero claro, es que mentalmente eso siempre ha acompañado, ¿no? No es casualidad que sea tan bueno. O sea, si me dices que desde los 13 años que eres un chaval, no tienes desarrollado casi ni tu personalidad y ya está visualizando, creo que es una locura, ¿no? Al final, ya te digo, el tío era muy metódico y él sabía que fuera bien o mal, ya había vivido eso. Entonces no, como ese modo pánico, ¿no? Esa ansiedad competitiva que te puede entrar cuando dices, hostia, no está saliendo como yo pensaba, se sale un poco de lo que tenía yo esperado, pues él se sentía siempre en control de la situación, ¿no? Porque según él ya lo había vivido. ¿Cómo un deportista puede empezar a incorporar esta visualización? ¿Qué ejercicios, qué tips les darías para que empiecen a visualizar Why Not un poquito, ya no solo sus carreras, sus competiciones, sino también un poquito su día a día, ¿no? Como comentabas. Sí, para mí depende de la persona, ¿no? Al final yo me intento siempre adaptar a la persona con la que trabajo, y hay gente que es más, pues yo quiero incorporarlo poco a poco y quiero que ser constante y eso, ir sobre todo poco a poco, y hay gente que es más, yo quiero ir a lo bruto, dame lo mejor, lo más profesional. Si tengo que visualizar 7 horas al día, pues visualizo 7 horas, ¿no? Okay. Pero para mí, para alguien que está empezando, lo mejor es ir poco a poco. Y simplemente pues tener un tiempo contigo mismo, cerrar los ojos y imaginarte qué es lo que puede pasar, ¿no? Tú piensas en una situación en concreto, ya te digo, es que no tienen por qué ser ni un deporte, ¿no? Un examen, un día en el trabajo, una presentación, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa en tu día a día. Y simplemente, para mí lo importante es que te imagines qué es lo que puede pasar y no solo te quedes en, vale, me imagino que sale todo bien, todo sale bien, sino también que te imagines, ¿qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si te equivocas en esto? Y te visualices a ti, ¿no? Y te imagines a ti lidiando con esa situación cuando estás en un punto difícil, cómo utilizas las herramientas que tengas para lidiar con esa situación, ¿no? Creo que es algo importante e interesante, ¿no? Completamente, me parece súper top, y animo a todos y todas, a tomar nota, a volver a escuchar esto y darle una vuelta de nuevo, porque me parece súper top, y sobre todo el hecho de no solo visualizo lo bueno, voy a ponerme también en la situación de fuck, no me ha salido, cómo yo puedo ir gestionando para anticipar, ¿no? Tu reacción, y en el momento
que te toque vivir eso en real time, ¿no? En realidad, estés como muchísimo más preparada para gestionar. Intuyo que va un poquito por aquí, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que al final todos estamos mucho más cómodos en situaciones que ya hemos vivido. Cuando te ponen en una situación nueva, pues a veces cuesta y es normal, ¿no? Estás aprendiendo. Pero cuando tienes esa pequeña boost de confianza de esto me suena, esto ya lo he visto, ya me he sentido así, pues vas con mucha más fuerza, ¿no? Al final no hace falta que vayas igual de sobrado que Michael Phelps, ¿no? Pero ya con que te aporte algo, pues mira, eso que has ganado, ¿no? Súper, me encanta. Comentabas antes también algo que me parece muy interesante y es el tema de, ostras, cómo gestionar la frustración, ya no solo de ganar, sino también de perder, ¿no? En el mundo de los eSports comentabas que no tienen tanto bagaje en la gestión de ganar o perder, porque hay veces que es simplemente un reset partida y a jugar. En este caso, con deportistas ya más a un nivel profesional, ¿cómo se gestiona? ¿Qué tips y estrategias les das para poder gestionar mejor estas frustraciones de la derrota, sobre todo también en muchos casos? Muchas veces, algo que también se suele olvidar es que la mayoría de casos no hay un atajo que puedas evitarte algo, tienes que pasar por el marrón, ¿no? Y para mí el comienzo y lo más importante a la hora de gestionar tus frustraciones, tienes que perder. O sea, tienes que acostumbrarte a perder. No que juegues para perder, ni mucho menos, pero es una parte inevitable del deporte. Se gana y se pierda todos los equipos, todos. No puedes ganar siempre. Entonces, para mí el principal foco de frustración tiene que ver con las expectativas. Creo que mucha gente tiene expectativas desmedidas, ¿no? Y piensa, al final, a la gran mayoría de equipos tú les preguntas, venga, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Qué queréis hacer? Y todos, desde que son pequeños, te dicen, no, vamos a ganar la liga, queremos ganar. ¿Vale? Solo va a ganar uno, ¿no? Exactamente. Primero, solo gana uno. Y segundo, a mí me gusta mucho distinguir entre objetivos y expectativas. Creo que son diferentes. Ok. Creo que un objetivo es, pues, tu meta, ¿no? Lo que te gustaría conseguir, lo que quieres conseguir. Pero para mí, conseguir el objetivo nunca debería ser una expectativa. Porque para mí un objetivo bien puesto tiene que estar a tu alcance, pero que no sea fácil de alcanzar, porque si no, al final del día no vas a mejorar, ¿no? Y para mí la mejora tanto profesional como personal tiene que ver con salir de la zona de confort. Y si tú te pones objetivos que están dentro de tu zona de confort, al final pues lo irás consiguiendo y tendrás esa satisfacción, ¿no? Pero al final siempre quedará esa espinita de podría haber dado más, ¿no? Entonces creo que una vez tú manejas, vale, yo tengo este objetivo, a lo mejor mi objetivo es ganar la liga, pero puede ser que no pase. No puedo esperar y contar con que eso va a pasar, ¿no? Al final creo que está bien siempre poner unos estándares, ¿no? Porque creo que es importante, ¿no? Tener una base sobre la que apoyarte, pero no se puede contar siempre con cumplir todos tus objetivos, ¿no? Al final siempre se puede reajustar también, ¿no? Al final, si tu objetivo a lo mejor o tu expectativa es vamos a ganar la liga, es muy difícil de manejar, porque ¿qué hay más que ganar la liga? Poco más. En este punto, yo hay veces que les comento a los deportistas ahí en consulta, tú me corriges y si está mal, tú me dices, colleja, de decir, ok, tú te planteas el objetivo, ¿no? Vamos a ganar el partido, vamos a hacer esta marca, vamos a lo que sea, ¿no? Pero intentar que sea algo que depende de ti y ir marcándote cosas complementarias, ¿no? Como para llegar aquí. Porque si no, yo al menos me encontraba, ¿no? Que una vez llegas, como decías, después de ganar la liga ya no hay nada. Y sobre todo también el hecho de que es que puede haber jugado mejor el otro. O sea, es que el otro lo puede haber hecho mejor. Claro. Y hay veces que como intentar nivelarte, ¿no? Para decir, ostras, vale, yo he conseguido este punto, que son los requisitos que yo me había marcado para ganar la liga, hipotéticamente. No sé, yo intento jugarlo bastante así. No sé, ¿qué opinas de esto? Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, para mí, ganar es una consecuencia. Entonces, si tú haces las cosas bien, eventualmente llegarás a los resultados. Pero ¿qué pasa? Los resultados no están bajo tu control. Al final, tú puedes jugar perfecto, pero como juega el rival,
tú eso no lo controlas. O sea, tú no sabes cómo van a jugar los demás, ¿no? Y también el tema de pues, cosas complementarias, ¿no? Yo estoy de acuerdo, creo que hay diferentes tipos de objetivos, ¿vale? Tienes objetivos de rendimiento y tienes objetivos de resultado. Entonces, está bien complementar ambos, ¿no? Al final, yo creo que si tú consigues los objetivos de rendimiento, eventualmente tendrás los resultados. Y creo que eso también te quita mucha presión a la hora de estar todo el rato pensando en ganar o perder, porque algo que le suelo decir a la gente con la que trabajo, ¿no? Sobre todo a los deportistas, que son los que lidian más con ganar o perder, por jugar mal o ganar o perder un partido, no eres un mal deportista. Y por tener una mala racha tampoco eres un mal deportista. Me encanta, me parece fascinante. Hay un vídeo que se hizo bastante viral en TikTok, no sé si lo llegaste a ver, de Roger Federer, que decía que había ganado solo el 54% de sus puntos en toda su carrera. En plan, maldito loco, o sea, esa frase va a estar aquí vinilada en la entrada del centro sin ningún tipo de duda, me parecía fascinante. Hay una cosa que te quería preguntar, y es que en muchos deportes tradicionales, con la Nutri y demás, hablamos muchas veces de los errores no forzados, vamos a decirlo así, por pequeños gestos técnicos y demás, que cuando hacemos una nutrición que no está del todo correcta o empezamos a cargar fatiga, al final se empieza a notar, ostras, fallas un pase, ¿no? Que es, pones el pie un poquito diferente, me tuerzo el tobillo porque no he hecho el apoyo como tendría que haberlo hecho. En el caso de los eSports, todos los movimientos son cortos, son precisos. ¿Cómo se maneja esto? Porque intuyo que la concentración es fundamental y cualquier cosa como el estrés puede afectar de forma drástica a el rendimiento. ¿Cómo hacéis para gestionar un poquito esto? Porque cualquier cambio a nivel de estado emocional, o sea, es que mueves un poquito más el ratón, la tecla la picas un poquito más tarde y se te complica el juego completamente, ¿no? Sí, al final es fascinante cómo tienen mecanizados ciertos movimientos, ¿no? Claro. Al final, he trabajado con jugadores que tú les cambias un poquito la orientación del teclado o la altura de la pantalla y lo notan, ¿no? O sea, ellos como que lo tienen perfectamente cuadrado, ¿no? Al final, la concentración es algo súper, súper, súper importante, ¿no? Y algo que creo que es muy importante y creo que en los eSports no está tan calado, es que temas psicológicos, como la concentración, tienen mucho que ver con temas físicos. En si has dormido bien, si has tenido una buena nutrición, si has hecho ejercicio y demás, ¿no? Al final la fatiga mental y la fatiga física sí que es verdad que son diferentes en muchos sentidos, pero muchas veces tienen casi las mismas consecuencias, ¿no? Al final, una persona, si de verdaderamente ha rendido y le ha metido caña a lo que está haciendo, una persona que trabaja 8 horas, ¿no? Que es un poco jornada completa aquí en España, obviamente tú no vas a estar igual de concentrado en la hora 1 que en la hora 8. Y si lo estás, es que probablemente has ido con toda la calma del mundo. Total, o sea, mal, todo mal. Entonces, es lo que decía de las expectativas, ¿no? Tampoco puedes esperar rendir en la hora 8 igual que en la hora 1, porque eres humano, te vas a cansar, no pasa nada. Y hay que tomarse también sus descansos y todo, porque creo que es importante, ¿no? Y más hoy en día creo que es complicado, ¿no? Tal y como está montada un poco la sociedad hoy en día, la atención y la concentración es algo que cuesta mucho. O sea, además, tú ves cualquier persona que está viendo una peli, a ver cuántos ven la peli entera sin sacar el móvil. Pocos ya, Me pasa mucho, incluso me pasa a mí a veces, ¿no? Que me estoy viendo un vídeo corto, ¿no? Un TikTok, un reel o lo que sea, y a veces pues me sale y veo la barrita y digo, uy, qué largo. Y a lo mejor largo es 1 minuto, ¿sabes? Y digo, hostia, es que ¿cómo va a ser largo 1 minuto? Y además digo, bueno, me puede interesar el tema y lo que quieras, pero digo, uy, qué largo, o lo quito a la mitad o tal. Al final es difícil, ¿no? Lo de concentrarse hoy en día no es tarea fácil. Completamente.
si tú estás escuchando esto o lo estás viendo, te quedas hasta el final, ¿eh? Esto, aunque lo estés mirando con el móvil o ordenado, te lo pones en la tele y te lo pones de fondo, ¿eh? Pero hasta el final este vídeo. Me encanta. Hay una cosa que cuando comentaba a compis de amigos de profesión, compis de amigos de random del día a día, y dije, ostras, voy a hablar con un psicólogo de eSports. Y dije, ostras, qué interesante. Y me dijeron, pregúntale. O sea, necesito saber, y voy a trasladarle la pregunta, si el estereotipo es real o no de jugador de eSports, vamos a decir, bebida energética más cualquier snack tipo patatas, lo que sea. ¿Esto that's real? ¿No es real? Y luego, empecemos por aquí. ¿Real o no real? Sí y no. Ok, juega, me encanta el depende. El depende, ¿no? La famosa respuesta de todos los psicólogos, yo creo, ¿no? El depende. Pues me topa con un poco de todo, ¿no? Creo que cuanto más a las bases vas, cuanto más al tema del amateur, e incluso aquí en España y todo esto, sí que es verdad que está muy marcado tanto temas de horario, que se duermen a las 4, 5, 6, 7 de la mañana, el que la nutrición no es tan importante, comen un poco lo que sea y lo que pillen, y el tema de la cafeína creo que está muy infravalorado en cuanto a... Al final, para mí, la cafeína, lo sabrás tú mejor que nadie, ¿no? Es una herramienta. O sea, no está mal, ni está bien, depende de cómo la uses. Completamente. Pero cuando ya he trabajado, sobre todo el año pasado, en lo que es el nivel más top, sí que controlamos eso muchísimo más. Y sé que he trabajado con jugadores que tienen mucho más inculcado, que van al gimnasio y no tienen ese... Yo al final siempre lo digo, ¿no? A un jugador de eSports muchas veces yo sé si es jugador de eSports solo por la comunicación no verbal, ¿no? Yo le veo entrar a una sala, solo por la postura a veces digo, vale, esta persona a lo mejor juega mucho. Simplemente pues temas posturales y tema confianza y todo eso se puede notar, ¿no? Pero ya te digo, sí que me he topado con el estereotipo de persona comiendo sus patatas y su bebida energética a las tantas. Pero cuanto más subes el nivel, más profesionalizado se ve y más ves pues gente que... He trabajado con algún jugador que solo bebe agua. No le gustan ni los refrescos ni nada. Top. Entonces, pues hay un poco de todo, ¿no? Me encanta romper un poquito el estereotipo, sobre todo también en los que son ya deportistas profesionales de eSports, que bueno, que ya tienen un poco más esta conciencia, ¿no? Que para rendir, si estás ahí, ¿no? Como decías, ahí en Asia, que están, bueno, equiparados en sueldo, ¿no? Con lo que sería un fútbol, vamos a decirlo así, es tu trabajo y has de estar al 100%, ¿no? Sí. Creo que cuando un deportista de cualquier disciplina pasa el step de me dedico a ello, vivo del deporte, han de hacer un cambio de chip. Y igual que tú para un trabajo haces una carrera, haces un máster, inviertes en eso, es importante que también inviertas evidentemente en tus materiales para poder hacer el deporte, también en psico, en la prepa, en la nutri, en todos estos complementos que son como tus másters, ¿no? Sí. Vamos a decirlo así, a mí me gusta describirlo así para que puedas rendir al máximo nivel. Intuyo que va un poquito también por aquí, ¿no? Lo que os vais encontrando. Sí, efectivamente. Hay un tema, ¿no? o un concepto que se está viralizando bastante, que es el estado de flow. Y es... ¿En eSports aplica? ¿No aplica? ¿Cómo aplica? Desde luego. ¿Cómo os lo encontráis esto? ¿Y qué es el estado de flow para la gente que...? Vale. Bueno, primero el estado de flow es un estado psicológico. Se define como el estado de máximo rendimiento, ¿no? Y tiene varias características, entre ellas, por ejemplo, que tú no notas el paso del tiempo, estás completamente inmerso en una tarea, no estás pensando, simplemente estás haciendo, ¿no? Y creo que es algo que es aplicable totalmente a todo, ¿no? Al final, siempre utilizo el ejemplo de los músicos, ¿no? Yo no creo que los músicos
muchas veces estén pensando exactamente cada acorde, simplemente como que te sale, ¿no? Natural. Y otro ejemplo para mí claro del día a día, cualquier persona que conduzca, tú no estás pensando, totalmente, meto embrague, ahora primera, ahora tengo que mirar al espejo, ahora suelto el embrague, piso el acelerador, freno, tal. Te sale solo, ¿no? Y eso, en resumidas cuentas, es un poco el estado de flow, ¿no? Y creo que es aplicable a los eSports desde luego, ¿no? Es algo que intentamos inculcar, que cuando estás en flow, ojalá estar siempre en flow, ¿no? Y ojalá ese fuera el estándar. Pero creo que del flow en general no se sabe tanto. Okay. Y ojalá hubiera, yo siempre digo, ¿no? Ojalá hubiera como un clic que digas, haz esto y entras en flow. Pero yo creo que lo mejor que puedes hacer para entrar en flow es conocerte a ti mismo y cuando tú entras en flow identificar, vale, durante esta partida que he echado o durante este rato del día o durante este momento, esta actividad que he hecho, me he notado en flow porque tiene las características, ¿no? Entonces, que intentes replicar lo que has hecho para poder volver a entrar. ¿Sería recomendable intentar buscar momentos de flow, vamos a decirlo así, en tu día a día? Aunque esto parezca un poquito de rollo raro, ¿eh? Ahora, creo que es interesante poder preguntarlo porque se está hablando mucho de este tema. No sé qué opinas. Sí, o sea, yo creo que desde luego, o sea, ya te digo, creo que el estado de flow no es algo, no es como un switch que tú te puedas activar o no. Pero facilita mucho las cosas, sobre todo a la hora de rendimiento, porque ya te digo, es que siempre les ponía el vídeo para explicarles el flow, les ponía el vídeo del gol de Iniesta, cuando se pone a narrarlo, el tío dice que se para el mundo y solo estábamos el balón y yo, todo iba a cámara lenta, eso es el flow. Flow. Tú vas haciendo pum y marcas un gol que es probablemente de las cosas más grandes que han pasado en el mundo del fútbol en España. Efectivamente, y Iniesta no estaría pensando, vale, voy a poner el cuerpo así, voy a echarme para adelante para pegarla bien a la pelota, tal. Simplemente, pues es como dice él, ¿no? Estaba el balón y él y le salió solo, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. Súper. Relacionado un poquito con esto, partidos, competiciones, estado de flow, competición. ¿Cómo se enfrenta la rutina un poquito a nivel psicológico de cara a una competición importante en el mundo eSports? Intuyo que bastante aplicable a muchos deportes, pero tengo la curiosidad de los eSports porque hay veces que las partidas son largas, son muchas horas. ¿Cómo se gestionan estas horas previas a nivel psicológico? El desafío, ¿no? de las rutinas prepartido es que cada persona es diferente. Okay. Y cada persona necesita algunas cosas que otros no. Pero a la vez hay ciertos estándares para todo el mundo que se comparten, ¿no? Para mí, lo primero es que tengas cuidado los pilares, ¿no? Que es la rutina. O sea, que hayas dormido bien, que te alimentes bien tanto los días de antes como el día de, y que hayas hecho algo de ejercicio. No tienes... Es algo que siempre le digo, que mucha gente tiene estigmatizado el ejercicio en tengo que ir al gimnasio, tengo que meterme caña, tal, no sé qué. El ejercicio físico es ir a dar un paseo todos los días. O sea, el ejercicio físico al final tiene un abanico de posibilidades y cada persona pues encuentra lo que mejor le va y todo eso, ¿no? Pero sí que ayuda mucho, ¿no? Y una vez tienes eso cubierto, pues dependiendo del perfil de jugador o de persona, pues es diferente, ¿no? Yo pues he trabajado con jugadores que lo que mejor les va es, vale, pues vamos a meter visualización, vamos a meter meditación, vamos a meter un paseo, vamos a meter algo de ejercicio, vamos a meter un poco de todo y estar como súper concentrado y que diga, me despierto el día de partido y sé que ya es día de partido y yo activo el modo y está como súper concentrado desde el minuto 1 que se despierta. Y trabajo con jugadores que a lo mejor no llevan tan bien la presión, entonces pues intento un poco minimizar, ¿no? Y decir, tú pásatelo bien, vamos a hacer cosas divertidas, meto algún juego, ¿sabes? Algo que te relaje, música. Creo que para mí el factor común que tienen casi todos los deportistas en sus prerrutinas es la música. Y claro, dependiendo del tipo de música, pues tú puedes regular el nivel de activación, ¿no? Y eso ayuda bastante.
O sea, creo que escuchando también un poquito, ¿no? Testimonios en redes y demás, gente desde música clásica a el más duro heavy metal, yo creo que son como contraposiciones, es decir, hostia, y quizá van al mismo deporte, van a hacer la misma competición, dos perfiles completamente diferentes, ¿no? Cada uno intuyo que su balance es completísimamente diferente. Claro, claro. Relacionado un poco también con el rendimiento, me gustaría preguntarte sobre el descanso. A nivel de psicología, creo que, y esto es opinión mía personal, que el descanso afecta muchísimo, y ya no solo eso, sino que me da la sensación de que en función de cómo está, ¿no?, tu estado mental y psicológico, cambia mucho también la calidad del sueño, y ya no solo la calidad, sino el tiempo que tardas en dormir. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú el tema sueño a nivel de psicología? ¿Cómo afecta, incluso si tienes algún tip para descansar mejor, dormir antes, estas cositas? Sí, yo al final, para mí, como he dicho antes, ¿no?, la base del rendimiento es la rutina. Y para mí la rutina tiene 3 pilares: el sueño, la alimentación y el ejercicio físico. Y para mí, lo ideal es tener un balance entre los 3, ¿no? Pero si tuviera que quedarme solo con uno y tuviera que decir cuál es el más importante, para mí es el sueño. Okay. Creo que sin sueño es muy difícil todo el resto, ¿no? Al final, cuando duermes poco, tienes un poco síntomas como de deshidratación a veces, ¿no? Que dices, joder, ¿cómo puede ser, no? Y claro, lo primero es ver qué es lo que causa que no duermas, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Porque sí que es verdad que hay gente que tiene problemas, pues, de insomnio y cosas que son más serias. Entonces yo ahí lo que más recomiendo es visitar a un especialista y conseguir tratamiento y demás, ¿no? Pero algo muy común en los deportistas es que les quita el sueño, ¿no? Aparte de el estrés, es el sobrepensar. Creo que es algo súper común, que no pasa solo a deportistas, sino, joder, cualquier persona pasando una época de más estrés o una peor época, ¿no? Que a lo mejor lo que sea, ¿no? Que ya sea que te ha dejado la pareja o que no llegas a fin de mes, cualquier cosa cotidiana de cualquier persona, pues es normal que tengas momentos en los que duermes mucho peor, ¿no? Y porque la cabeza es un arma de doble filo, porque claro, nadie te conoce mejor que tú mismo. Entonces sabe por dónde atacar y sabe qué frases decirte, ¿no? para tenerte ahí en vilo, ¿no? Entonces, para mí una herramienta muy fácil y muy sencilla es una cosa que se llama el journaling. Ok, cuéntanos. Que simplemente te coges una libretita en blanco y un boli y todo lo que piensas lo escribes. Vale. Y es un poco un ejercicio a la hora de hablar contigo mismo, darte un espacio, que creo que ese es uno de los principales problemas de la gestión emocional, ¿no? Y de estos pensamientos, que como no les damos espacio en todo el día, porque hoy en día está todo tan masificado, ¿no? Vamos a trabajar y vamos escuchando música. Vas en el metro, hay ruido. Luego vuelves, estás en el trabajo, estás trabajando. Vuelves a casa y que si te pones a jugar, te pones a ver una serie, te pones a ver una peli, estás siempre haciendo cosas y casi nunca damos un espacio en el que diga, vale, todos estos sentimientos y pensamientos que me han pasado durante el día de hoy necesitan un espacio. Porque si no los gestionas, tú los estás empujando atrás de la cabeza y es un poco como un vaso, ¿no? Se va llenando hasta que al final explotas. Y el único momento del día que te falta para poderlo hacer es cuando estás en la cama. Efectivamente, okay, cuando te tumbas y ya dices, vale, me voy a dormir, claro, la cabeza dice, hostia, no he tenido espacio, no he tenido sitio, ahora es mi momento. Y claro, te viene todo de golpe. Y eso es mucho más difícil de gestionar todo de golpe que poquito a poco, ¿no? Al final, entonces, al escribirlo, haces un muy buen ejercicio, ¿no? Creo que hay una conexión muy grande entre escribir con boli y con letra, que creo que es algo que se está quedando muy atrás, ¿no? Guay, yo es que lo tengo muy, muy perdido, ¿eh? A mí cuando tengo que escribir algo digo, ¿cómo se escribía esta letra? Sí, casi, ¿eh? Me pasa. Hay veces que digo, no me acuerdo ni de cómo es mi letra. Tal cual. O sea, espectacular. Pero hay una conexión muy grande entre eso y la memoria y la atención, entonces viene muy bien, ¿no? Escribirlo. Entonces ya depende de lo
de cómo te sientas. Tú puedes hacer un poco el ritual, ¿no?, que hace mucha gente de... Si ves que los pensamientos son muy negativos, lo que puedes hacer es arrancar la hoja y, por favor, o sea, lo típico es, y la quemas, ¿no? No queméis cosas dentro de casa, a poder ser. Por favor. Simplemente la rompes en trocitos y la tiras a la papelera, y es un poco como ese paso de dejar ir las cosas, ¿no? Súper, me parece muy interesante el hecho de reservar momentos del día, de no hacer nada, entre comillas, y simplemente estar contigo, ¿no? Es que creo que una cosa muy infravalorada es estar en el presente, que es algo que se nos está olvidando un montón y que ya es difícil, ¿no? Al final es el principio de la meditación, ¿no?, que es estar en el presente, y es algo que hoy en día es difícil porque hay tantísimos estímulos de todos lados que nos puede costar a veces, ¿no? Hay una cosa que me encantaría comentar, y es un poquito el cómo se lleva, ¿no?, durante largas horas, ya sea de competición, de partidas, de trabajo, ¿no?, para ellos, cómo hacer para reconectar in situ, ¿no?, directamente con todos estos puntos de mierda, frustración, falta de concentración, estoy en un partido, me he desconectado y tengo que volver, ¿no? Un poquito cómo se mantiene, o qué tips o estrategias podrías darnos para estas personas que hacen carreras de larga distancia, o en el caso de los eSports, partidas de muchas horas seguidas con muy poquito tiempo de pausa. ¿Cómo se gestiona un poquito el intentar estar lo más conectado posible durante toda la partida? Es algo... O sea, es un desafío, ¿no? Al final, como te he dicho, el primer paso es, si tú vienes descansando de antes, creo que vienes con mucha más fuerza. O sea, creo que si tú vienes con los deberes hechos, es mucho más fácil, ¿vale? Pero para mí hay una cosa muy, muy difícil de hacer, que creo que hoy en día hacemos todos inconscientemente, que es el tema de juzgar. Okay. Cuando tú estás dentro de una partida, muchas veces, no solo una partida, ¿no?, sino, pues, como has dicho, no estás corriendo una maratón o tal. Muchas veces te entran juicios sin darte cuenta, ¿no? De, pues ahora estoy pisando mal. O, vale, estoy yendo bien. Bien o mal son juicios, ¿no? Al final el bien o el mal es como muy, muy subjetivo, ¿no? Entonces, para mí lo más importante en esos momentos es simplemente pensar en el presente. Porque si tú piensas en lo que ha pasado ya, he cometido este error, sigo pensando, ¿no?, que es algo muy... En el baloncesto y en el fútbol, y en el tenis, y en cualquier deporte que tienes como resultados inmediatos, es muy claro, ¿no? Es lo típico, ¿no? El típico delantero que ha fallado un par de ellas y sigue con el run de, pues que me acuerdo la que he fallado, es la que he fallado. Entonces, es importante mantenerte en el presente, ¿no? Para mí, una manera de mantener el presente es ligarlo a tus sentidos. Vale. Porque para mí los sentidos es algo que pasan aquí y ahora, ¿no? Al final, tú cuando ves algo lo estás viendo aquí y ahora, no... A no ser que seas un visionario, ¿no? El futuro no lo ves. Claro, no. Pero si tú eliges cualquiera de los sentidos, ¿no?, el que mejor te vaya, pues te ayuda un poco a volver al presente todo el rato, ¿no?, y poner tu atención en eso en concreto. Qué guay. O sea, sentidos un poquito como la peoncita, un poquito de origen, ¿no? Un poquito de... Efectivamente, vale, está de pie o no, ¿no? Las bolas antiestrés, esto que hay también de apretarlo, o mucha gente que utiliza sonido de lluvia o algo así para dormir. Al final ahí estás poniendo tu atención en algo que está pasando ahora mismo y no es tan fácil que se te vaya a la cabeza ni a lo que tiene que pasar ni a lo que ha pasado ya. Me encanta porque creo que están saliendo muchos tips muy buenos y muy interesantes. Hay algo que dentro del mundo del deporte, yo creo que todo el mundo quiere ser mejor, ¿no? Y es muy relativo el ser mejor. Y es como mejor que antes. ¿Cómo se gestiona, sobre todo, una vez has ganado una liga, eres el primero, ¿no? Eres el mejor, Faker en el caso de los eSports? Sí.
¿Sigues aprendiendo? ¿No sigues aprendiendo? ¿Cómo se gestiona el hecho de ya soy bueno, puedo ser mejor, qué tengo que hacer para ser mejor? ¿Cómo podemos picarnos a nosotros a seguir mejorando aunque estés compitiendo contigo mismo? Al final tiene mucho que ver con lo que hemos dicho antes de los objetivos de resultado y los objetivos de rendimiento. Si tú constantemente te estás poniendo objetivos de rendimiento, vas a estar picado todo el rato. Porque creo que es, te voy a decir, imposible jugar perfecto. Nunca nadie va a jugar un partido de nada, ni mucho menos que en el que tome cada decisión perfecta, ejecute todo perfecto, porque eso creo que es, ya te digo, es imposible, ¿no? Entonces, obviamente, cuanto mayor es tu ambición, pues mayor facilidad tienes como para seguir este pequeño pique contigo mismo, ¿no? Al final, ponías el ejemplo de Faker, el tío lleva, no sé si son 10 o 15 años compitiendo, y ha ganado los últimos 2 mundiales. Un tío que en verdad ya había ganado mundiales, ya lo ha ganado todo. Y el tío sigue y sigue. O sea, es algo... Obviamente se facilita mucho las cosas cuando lo tienes innato en tu personalidad. Claro. Pero bajo mi punto de vista, creo que incluyendo la personalidad, todo se puede entrenar. Entonces, ya te digo, yo creo que la clave aquí es ponerte objetivos que no tengan a lo mejor que ver tanto con los resultados, que tengan que ver con tu rendimiento y sobre todo que estén bajo tu control. Ok, vale, me gusta. O sea, el ir jugando un poquito con esto, ¿no? Con estos balances y a partir de aquí irte picando a ti mismo, a ti misma y a partir de aquí ir subiendo. Me parece brutal. Me encantaría que luego te lanzo algunas preguntitas más, pero... ¿Alguna experiencia que has tenido tú como profesional dentro del equipo, ya sea como Star Riders, con KOI, Movistar, Madline, o sea que al final era un cómputo global conglomerado, ¿no? Sí. Okay. Pues uno o dos casos, una o dos experiencias que has tenido que digas, buah, esto me explotó la cabeza, creo que puede ser muy interesante el poderlo comentar y que, bueno, que aporte, creo que puede ser guay. Para mí el primer choque fue cuando estaba en Movistar Riders, ¿vale? El segundo año. Cuando tú estás en una liga regional, o sea, una liga de tu país, los primeros, o sea, no sé cómo se ha cambiado el formato o no, pero cuando estábamos nosotros, los primeros 2 se clasifican para el campeonato europeo. Vale. Y el campeonato europeo pasa después de que haya terminado la liga. Entonces nosotros... la liga estaba dividida en 2 splits, un poco como si fueran 2 ligas separadas, pero durante el mismo año. Y nosotros ganamos las 2. ¿Vale? Entonces, en concreto en la segunda, por primera vez en mucho tiempo, la final era presencial. ¿Vale? En Montpellier, en Francia. ¿No? Entonces nos pusimos el objetivo, hostia, queremos ir a Montpellier, queremos vivir la experiencia de verlo todo presencial, ¿no? Entonces, conseguimos llegar a la final del europeo. Top. Pero ¿qué pasa? Que yo te diría uno de los clubes más grandes de eSports ahora mismo es un club francés que se llama Carmine Corp. Okay. Y ellos llegaron también a la final. Entonces, hay una rivalidad muy grande, ¿vale? Entre la comunidad española y la francesa. Eso creo que pasa en todos los deportes, épico, ¿no? Yo creo que a nivel global. Sí, ¿no? En los eSports pasa mucho, ¿no? Siempre está el meme de España contra Francia y todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? La final era en Francia. Y nada, llegamos allí y creo que el aforo eran unas 7.000 personas. Que es... grande, sobre todo si el equipo tampoco estaba muy acostumbrado a la presencialidad. No, o sea, nosotros estábamos acostumbrados a... Nosotros ese año empezamos a hacer una cosa que es abrir la oficina en la que trabajábamos, cuando teníamos partido. Teníamos ahí como un pequeño escenario con unas gradas y a lo mejor el aforo como mucho llegaría a 50 personas. Claro, es que... O sea, nada que ver. Entonces, joder, llegar allí, ver... 7.000, bueno, a lo mejor había 6.990 franceses y 10 españoles que eran nuestros familiares. Total. Joder, una locura. Ya te digo, fue como una guerra campal, ¿no? Era todos gritando en francés, los comentaristas comentando la partida en francés
y era como todo el mundo contra nosotros, ¿no? Y al final era un mejor de 5, nos pusimos 0-2 perdiendo, conseguimos remontar a 2-2 y al Buena final... psicología, sí, pero al final perdimos la decisiva, 3-2, pero ya te digo, es que era... Yo creo que los jugadores a veces ni se oían a sí mismos, había un ruido porque los fans de Carmine Corp tienen mucha fama, o sea, gritan mucho, alentan mucho, se parecen mucho a los hooligans del fútbol, ¿no? Al final, entonces, joder, ver eso en presencial, ¿no? Decir, vale, no te impacta hasta que dices, yo estoy aquí, pues simplemente pues en mi trabajo, en mi oficina, tranquilo, no lo ves tú esto, ¿no? No ves el impacto al ser online, ¿no? En el fútbol es diferente porque cada fin de semana juegas en un estadio, tú ves a la gente y todo eso, ¿no? Pero esto cuando vas y juegas en un estadios grandes, joder, choca mucho, ¿no? Ver tanta gente completamente. Es una locura. Increíble, me parece épico, ¿no? Y también el contraste brutal que hay entre lo que los deportistas en este momento, ¿no? De Movistar Riders vivían, ¿no? De, ostras, pues hasta 50 personas, ¿no? Pasar a 7.000 con la presión que eso conlleva, el irte fuera con la presión que eso conlleva y la gestión, ¿no? De decir bueno, en teoría es un equipo mejor, juegan en casa. Todo el público va con ellos, o sea, nosotros lo tenemos absolutamente todo en contra. A pesar de esto, pues remontar, al final el resultado final pues está ahí, y me parece un ejemplo súper top esta gestión. ¿Hay algún otro evento o incluso que tú hayas tenido en plan alguna charla con alguno de los deportistas que digas, ostras, me sorprendió este comentario, esta forma de pensar, esta persona tiene una cabeza como muy amueblada, quizá en comparativa con el resto? ¿Alguna cosita así? Sí, a ver, yo sobre todo cuando he subido a niveles más altos, ¿no? Y he podido hablar con algún deportista, a mí me sorprende muchos que o sea, lo tienen muy claro, ¿no? Y hay muchos que su sueño siempre ha sido ganar el Mundial, ¿no? Que para poner un poco en contexto, creo que cuando se hizo el primer Mundial de League of Legends, creo que fue en el año 2015, ¿vale? Lo ganó un equipo europeo, pero, y aquí viene el pero, lo ganó porque no competían Corea ni China. Entonces, la gente dice, ¿tienen un mundial? Ya, pero es un mundial falso. Y ahí está un poco la polémica, ¿no? Que dice eso. Pero desde entonces, ningún equipo europeo ha ganado el mundial. Y creo que en 2019 hay un equipo europeo que perdió la final. Y desde entonces... imposible. Corea contra Corea o Corea contra China. Corea contra Corea, ya. O Corea contra China. O sea... entonces, claro, cuando un jugador viene y te dice quiero ganar el mundial, hay mucha gente que dice, pero a ver, ¿dónde vas? Que es que o sea, el espacio, o sea, la diferencia de nivel es abismal. O sea, y al final para mí viene con la profesionalización, ¿no? O sea, tú ves a los equipos coreanos entrar y entran ciento y la madre de staff, ¿sabes? Casi cada jugador tiene su propio entrenador. Ostras, para su propia posición, tienen un montón de profesionales de todo tipo y ya te digo, están a otro nivel, ¿no? Entonces, me ha resultado muy común ver a jugadores que dicen, no, yo quiero ganar el Mundial, un poco así como un sueño, ¿no? Pero sí que el año pasado he trabajado con un grupo que no solo su sueño, sino su objetivo es ganar el Mundial a largo plazo. Y sí que me sorprende que joder, tienen sus pasos a seguir y su manera de conseguirlo, ¿no? O sea, que sí que me sorprende y me satisface mucho que realmente tienen un plan de acción y realmente creen que pueden ganar el Mundial. Y yo, pues, creo que obviamente si lo hacen bien y lo llegan a ejecutar bien, porque claro, en esto completamente. puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero me gusta ver ese tipo de ambición, ¿no? Al final, o sea, a lo mejor lo equiparable es cuando ganó el Leicester City la liga inglesa hace unos años, es algo así. Full random. O sea, es súper improbable. Pero, joder, al final, para que te hagas una idea, en este último mundial de League of Legends hay una fase de grupos y después están pues las eliminatorias, ¿no? Los playoffs. Ningún equipo europeo llegó a playoffs. Claro, es que
se pone complicada la cosa. Solo llegó un occidental, que son de Norteamérica, y perdieron en la primera ronda. Ya. Claro, es como paso 1, clasificar a playoffs. O sea, esto ya de ser como un objetivo. Sí, no, top. esto ya es, o sea, en verdad, probablemente tú dices es clasificar a playoffs, es buen torneo. Entonces ya pensar en ganar, joder, son palabras mayores, ¿no? Paso a paso, está claro que, bueno, por lo que decías, ¿no? Uno de los pasos importantes era la inversión por parte de los clubs, ¿no? De cara a profesionalizar. También, evidentemente, intuyo que esta inversión viene dada por el interés poblacional, ¿no? Las marcas. Exacto. Entonces, todo hace, ¿no? Ostras, una marca te va a invertir si ve que hay visibilidad, ¿no? Claro. Si hay visitas, si no hay visitas, Sí. no se invierte tanto. Es como toda una rueda de mierda a ver quién es el primero en, Es que en invertir, al ¿no? final se nos olvida que los clubes son empresas. Completamente. Y muchas veces la prioridad de la empresa es ganar dinero. Y es normal, ¿no? Obvio. Para eso haces una empresa, ¿no? Digo Claro. yo. Entonces, por desgracia, muchas veces no va alineado el rendimiento con el dinero. Porque la creación de contenido en general da mucho dinero, ¿no? Es lo que atrae marcas, es lo que es publicidad, ¿no? Al Claro. final del día, la publicidad es de las cosas que más dinero atraen en general en todo, ¿no? En todo. En el deporte tradicional también. Entonces, cuando tú tiras mucho por publicidad, hacer contenido, todo esto, es tiempo que no estás entrenando. Claro, completamente. Ahí hay que ir haciendo Hay que balance. hacer balance y ver cómo se puede, pues, seguir progresando, ¿no? Ojalá tuviera yo la clave y diría, haced esto y nos irá bien, pero tiempo al tiempo, ¿no? Completamente. Comentábamos antes, fuera de cámaras, que en este momento estás haciendo también un cambio a nivel profesional, te estás metiendo más en lo que es la consulta privada dentro de Psico. Cuéntame un poquito más de esto, me parece también interesante así, la gente que estás empezando ahora también a hacer contenido, que te conozca un poquito más, creo que es muy chulo. Hemos hablado de un montón de cosas, pero también conocer al Dani un poquito más personal, también a nivel profesional, me encantaría. Yo, al final, este último año, he aprendido un montón de mí a nivel profesional y personal, ¿no? Y creo que estoy intentando ahora todas esas enseñanzas que he cogido de este año, aplicarlas en mi día a día, ¿no? Al final, yo este año, mi horario a lo mejor era 6 días a la semana, entre 10 y 14 horas al día trabajaba. Y esto ha durado meses, o sea, un montón de tiempo, ¿no? Y he acabado muy cansado, muy quemado, pero he cogido un montón de enseñanzas, ¿no? A la hora de cómo quiero trabajar yo de cara a futuro, qué creo que es lo mejor no solo para mí, sino para los deportistas. Y creo que esta transición que he hecho un poco a hacer sesiones individuales me está yendo bastante bien, porque creo que, como te comentaba antes, ¿no? Creo que cualquier persona en su día a día necesita rendir. Todos necesitamos rendir, ya sea en tu trabajo, ya sea con tus relaciones, con tu día a día. Todo el mundo necesita rendir y, además, un pilar fundamental de rendimiento es el bienestar, y todos necesitamos cierto nivel de bienestar, ¿no? Entonces, estoy trabajando ahora de forma individual, pues no solo con deportistas, que también, pero con gente de a pie, que hay algunos que sus objetivos no tienen a lo mejor nada que ver con deporte. Y está genial. Y creo que estoy creciendo un montón, estoy mejorando un montón y joder, me está gustando el cambio, ¿no? Qué guay. Bueno, felicidades por Muchas el gracias. reto, porque también para ti es un reto y un riesgo, ¿no? Sí. Decir, ostras, estoy en un mundo, o sea, intuyo que económicamente, pues bien, estable, se podía vivir. Bueno, intuyo que vivías dentro de lo que se podía después de trabajar 13 o 14 horas al día, ¿no? Ahora, es un cambio bastante grande a nivel profesional, todo un reto, ánimo, porque esa es una parte divertida, y sobre todo también me encanta el hecho de hago una transición también para tener, pues, más espacio para ti, más tiempo para ti. También, bueno, creo que es importante que cuando trabajamos, ¿no? Que trabajemos con algo que nos gusta, que nos apasione. Totalmente. Porque al final, los que no somos deportistas profesionales, nuestro trabajo es como nuestro deporte, ¿no? También, además del hacer deporte, que es muy importante, es como nuestro punto de foco, así que me parece súper top.
me encantaría que pudieras lanzar un mensaje, una idea, así como para acabar, para cerrar la charla y luego te dejo que me lances una pregunta, que eso nunca lo aviso porque es más divertido, así no te la preparas, no es broma, y que me puedas preguntar a mí y te respondo lo que sea. Así que mensaje arriba y a jugar. Si de toda esta charla yo dijera os tenéis que quedar con algo, simplemente para mí el mensaje a mandar es algo que he aprendido yo durante sobre todo este año pasado. Para ayudar a los demás, primero tienes que estar bien tú. O sea, tienes que cuidarte a ti, tienes que priorizarte a ti y cuando tú estás bien puedes dar el máximo hacia afuera, pero primero vas tú. Me encanta, ahí a top. Y lo dicho, me puedes bombardear con una pregunta, la que quieras. Hemos venido a jugar, así que dale, tú dirás. A ver, como hemos hablado mucho de eSports, te voy a tirar la pregunta por ahí, ¿no? Y te voy a preguntar si has jugado alguna vez a videojuegos y a cuál. Mi relación con los videojuegos es una muy buena pregunta y yo creo que sorprende a mucha gente, y es que no he jugado prácticamente a nada. En mi casa, mis padres no les gustaban nada, o sea cero. Y hasta que no fui bastante mayor, no toqué prácticamente ni la Play, ni la DS, ni la Wii, pero es que absolutamente nada. Y no fue hasta que fui más mayor que quizá había ido a casa de algún amigo, tal, no sé qué, y ahí jugar, yo que sé, tenía el FIFA, pues jugábamos al FIFA, ¿no? O lo que sea, pero claro, matado, ¿sabes? O sea, claro, imagínate con una persona que juega al FIFA todos los malditos días, y yo que era la segunda vez que jugaba en toda mi vida, ¿no? O sea, mal. Eso sí, yo creo que el videojuego con el que más he jugado ha sido el Counter-Strike, en el móvil, durante el COVID. Y ahí con mis hermanos, porque además fue una fase en la que incluso, bueno, supongo que siempre ha hecho, pero en la aplicación del móvil, del Counter, hacían como torneos y abrían como para hacer como, yo qué sé, es que no sé, pues lo siento, estoy muy... No pasa nada. Como batallas abiertas, pero no sé, en España o lo que sea, y ahí sí que con mis hermanos en ese mood de esos meses fue como viciadas bastante grandes de picarnos tanto entre nosotros como de decir vamos a intentar clasificarnos, vamos a intentar ir a muerte, de echar bastantes horas. Entonces yo creo que esas han sido las únicas viciadas que he metido en el Counter en el móvil, la verdad que sí. Y luego en clase sí que tenía algunos amigos que tenían el Counter pirata en el ordenador y alguna partida habría caído, pero sobre todo en el móvil, el Counter, sí. Sí, creo que al final la pandemia es el punto. Tengo un montón de conocidos y amigos que no jugaban y a lo mejor lo que dices, ¿no? Han probado juegos en casas de algún amigo pero no tenían consolas, y en pandemia sí que he visto que, claro, como había tanto tiempo ahí encerrado en casa, no tenías nada que hacer, hay un montón de gente que le ha dado un chance a los videojuegos y ha empezado a jugar en pandemia. Completamente. Yo sí que es algo que tampoco he seguido mucho, no tengo demasiado tiempo durante mi día y no le dedico demasiado a eso. Pero en pandemia, claro, fue mis hermanos que lo tenían y dije, a ver, ¿qué estáis haciendo? Pues, enséñame a jugar, ¿sabes? En plan, claro, luego pues, te picas, no sé qué, y además yo soy el mayor, es como, nos han jodido, no me puedes ganar tú. No, claro, obviamente. O sea, hemos venido a matarte. Así que esa es mi relación con los videojuegos, aún así, desde mi parte de no los he jugado, creo que tiene una parte muy interesante, ¿no? Y es que creo que la perspectiva social es de que una persona que juega videojuegos es completamente antisocial. Me da la sensación que está este estigma constante. Y desde mi punto de vista, creo que en cierta manera podría llegar a ser. Ahora, también es verdad que ahora la gran mayoría de videojuegos, corrígeme si me equivoco, tiene una parte de comunicación constante. Ya sea por Discord o con el propio videojuego con voz o lo que sea. Entonces, que se generan relaciones también ahí en esa comunidad, ¿no? Es cierto que quizá no es tan visual como me salgo a tomar una cerveza, ¿no? Pero ahí se crean también relaciones que creo que también hay que tenerlas en cuenta, porque hay una parte de los videojuegos que creo que en su justa medida pueden ser también un componente educativo muy interesante. Sí, o sea, yo creo que, de nuevo, los videojuegos también no son ni buenos ni malos, simplemente son una herramienta y depende de cómo los uses.
Pero creo que bien usados los videojuegos es una locura lo que puedes llegar a conseguir, ¿no? Porque sí que es verdad que... Bueno, primero, cuando he trabajado con deportistas de diferentes videojuegos, cambia mucho la personalidad de ellos dependiendo del juego que jueguen. Curioso, ¿eh? Porque, claro, en el League of Legends tú no hablas por voz. Entonces, a lo mejor sí que este estigma de persona introvertida, todo esto, que también depende, ¿no? Hay gente y gente. Pero sí que a lo mejor se puede cumplir un poco más, ¿no? Pero si juegas a otros juegos como el Counter-Strike, el Valorant, que son formatos shooters, ¿no? Que son de disparos, sí que hablas por voz, incluso con gente que no conoces. Y al final creo que hay una infinidad de videojuegos, ¿no? Tampoco quiero que... Sobre todo, alguna vez he dado alguna charla sobre el tema de los videojuegos como a nivel de educación y todo esto, ¿no? Y no me gustaría que la gente se llevara un estigma negativo de los videojuegos, ¿no? Al final hay para poder ver el impacto que tienen algunos videojuegos, hay un documental en Netflix que trata sobre un juego que se llama el World of Warcraft. Ok, sí. Es como si fuera un juego de rol, ¿no? Tú te creas un personaje y es como si fueras tú en el juego, ¿no? Pues hay un chico que nació con una enfermedad muy rara degenerativa, entonces desde muy pequeño ya tenía que ir en silla de ruedas. Entonces, gran parte de su vida la vivió pues jugando a este juego, ¿no? Era como su vía de escape. Y ya te digo, este documental te muestra el impacto que tuvo él en los demás, como los demás dentro del juego, porque a ojos de sus padres, pobrecito que está encerrado jugando al ordenador, ojalá pudiera tener una vida normal, pero sus amigos dentro del juego tenían una visión de él completamente diferente, ¿no? Y creo que si no fuera por los videojuegos, a lo mejor este chico hubiera tenido una vida pues mucho peor, ¿no? Qué top, me encanta, me la miraré sin ninguna duda, me parece súper interesante y para tener como esta visión, incluso luego intentaré meterla también en historias y demás cuando comparta el capítulo, porque creo que puede ser una visión, ¿no? También de los videojuegos un poquito diferente. Dani, tío, ha sido un súper placer conocerte. Muchas gracias. Porque nos hemos desvirtualizado totalmente. Es verdad. Aquí, me encanta. Te lo decía al principio, eres la primera persona que viene a grabar aquí en el centro nuevo que tenemos en Barcelona. Qué guay. Me parece súper divertido que sea además hablando de un tema de psicología, me parece fascinante. Creo que solo ha venido una persona a hacer una consulta un día porque estamos haciendo aquí reunión, o sea que realmente como persona que está la segunda persona me parece súper top. Sí. Dani, ha sido un súper placer. Igualmente. Seguiremos charlando sin ninguna duda y lo dicho, estáis todos obligados a seguir sus redes sociales, las dejaré abajo porque ha empezado ahora a hacer contenido, así que estáis todos obligadísimos y evidentemente si tenéis cualquier duda o lo que sea, ya no sea solo de videojuegos sino también a nivel de psicología, preguntadle porque es un auténtico bicho. Así que nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos y Dani, muchísimas gracias. Muchas gracias, que vaya muy bien.